Las revoluciones científicas, por Gonzalo Espinosa. Analizaremos la propuesta de Thomas Kuhn basándonos en dos puntos, la historia y la ciencia. Una introducción de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn nació en Cincinnati en 1922, en julio 18. Se graduó en Harvard con un título de física en 1940. Luego adquirió su maestría en Harvard igual en 1946 y 3 años luego adquirió su PhD. Todo esto enfocado en la física. Pero su vida da un giro al empezar a trabajar e investigar para ser profesor de historia. Allí estudia a pensadores de la antigua Grecia y físicos anteriores a él, encontrando una semejanza en que las verdades siempre van cambiando, sujetas a un paradigma que se construye y deconstruye. Vamos a analizar un poco la física como ciencia. La física clásica o la newtoniana es la ciencia natural, que estudia la materia y a la energía y cómo éstas interactúan. Por otro lado tenemos a la física cuántica, describe el comportamiento de la materia a nivel atómico y subatómico, estableciendo así un paradigma el cual se deconstruyó gracias a que esta teoría y estas habilidades desarrolladas por una comunidad simplemente se ajustan a la realidad de un átomo y un subatómico, demostrando así la inconmensurabilidad de estos principios. Y por otro lado, encontramos el principio de la energía, el cual nos deja a claras la cadena que sujeta a la historia en cuanto a cómo suceden varios hechos históricos. Y esto es que la energía se transforma, no se pierde ni se destruye. Vamos a analizar un poco a la historia y a la ciencia clásica. ¿En qué se basa la historia clásica? La historia se la estudia como una suma de eventos que llevan el uno al otro, demostrando así que tanto la ciencia como la historia siempre tienen ese concepto de convertirse y estar cambiando, no sosteniendo una sola realidad, sino reinventándose. Y por otro lado vemos a la ciencia clásica que se enfoca en un grupo de científicos que sostienen una teoría, que sustentan y utilizan una suma de pruebas para comprobar aquella tesis. Por lo tanto, encontramos que cada paradigma está sujeto a una comunidad que se ha dedicado a desarrollar esta tesis y por lo tanto es importante analizar cómo es el ciclo de la ciencia y cómo el proceso de un paradigma se vuelve, empieza y se deconstruye. Excelente. Vamos a analizar primero cómo es el fundamento de la revolución. Los sucesos históricos no están sujetos a la acumulación de hechos. Se basan en circunstancias y capacidades intelectuales variables. Por lo tanto, aquí es donde empieza la construcción de un paradigma científico. La importancia de las circunstancias se basa en una serie de circunstancias dadas que entregan un contexto completo para analizar. Son cambiantes y variables, por lo tanto dejan de tener validez a manera que avance el tiempo. Puede ser identificado como una circunstancia presciencia, pues al encontrar una pregunta, un grupo de gente empieza a sostener que este paradigma necesita ser explicado y empieza a desarrollar unas capacidades intelectuales. Este es el segundo paso, la ciencia normal. Dadas las aptitudes y habilidades del sujeto, se desarrolla un paradigma sujeto a la problemática, en torno a las circunstancias dadas, convirtiéndolas en problemas, ayudando así a la dinámica en la cual un científico se encuentra respondiendo y formulando preguntas. Se buscan y establecen nuevas pruebas y esto se lo denomina la etapa de puzzle solving. Luego llegamos a la crisis. Luego de juntar varias pruebas, aparecen
carencias en el paradigma. En lugar de sumar, debilitan a la misma teoría y al acumular contradicciones, el paradigma desaparece y se encuentra uno nuevo sobre otro nivel diferente del problema central, dejando así caduco al paradigma y llegando a una saturación teórica, aconsejando que debe de construirse ese paradigma. Por lo tanto, encontramos aquí la revolución científica. Teorías que dejan de ser verdaderas, nuevas ideas aparecen, un nuevo contexto con diferentes circunstancias, diferentes capacidades y aptitudes sujetas al nuevo contexto, tomando en cuenta que una verdad dejó de ser verdad y se empezó a construir una nueva, y se genera un cambio de paradigma. La historia es como la energía, se transforma a partir de nuevas circunstancias, toma nuevos conceptos a partir de nuevas capacidades humanas. No es la suma, sino el cambio de los paradigmas. Al romperse un paradigma, nace uno nuevo en base a otra energía. Por lo tanto, después de este análisis, comprendemos cómo tanto la historia, los principios básicos de la historia y los principios básicos de la física nos demuestran que las verdades son como la energía, pues ni desaparece ni aparece de repente, sino que se construyen y van variando a partir de nuevas circunstancias, permitiendo así sostener nuevos paradigmas. Estos paradigmas siempre son construidos y sostenidos por una comunidad creyente, pero sin embargo demuestra que no es un sistema infalible, dejando prever que muchas de las verdades que existen hoy en día pueden convertirse en algo caduco.